Muy buenas noches. Soy el ingeniero Ángel Aritzel Alejandre Vázquez. El día de hoy les traigo unas diapositivas donde explico lo que se vio en el diplomado en tecnología SMT Fuji. Les daré un resumen del proceso, máquinas y aprendizajes que vimos a lo largo de estos meses en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. Sin más que decir, continuemos. Ok, en esta introducción del diplomado les explicaré sobre cómo fue conocer las etapas de ensamblaje de SMT, las máquinas usadas y las buenas prácticas, enfocado en la producción automatizada. En este diplomado Fuji fue enfocado en las máquinas SMT, recibí una formación completa sobre el uso y el funcionamiento del hardware y software que integran estos equipos. A lo largo del curso se revisaron de manera práctica los diferentes módulos de las máquinas, así como los comandos, manuales que se utilizaron durante la operación diaria. La intención era familiarizarse tanto con los movimientos y los ajustes del equipo como con las configuraciones internas que permiten preparar una línea de producción. También se estudiaron a detalle el software de programación desde la creación de archivos para nuevas tablillas hasta la configuración de biblioteca, posiciones, offsets y todas las herramientas necesarias para garantizar un montaje preciso. Dentro de este contenido se incluye el uso de normas IPS aplicadas al proceso, así como también métodos y filtros utilizados para la correcta detección de fiduciales, que son esenciales para alimentar la línea con la tablilla antes de iniciar la colocación de componentes. Eh, el diplomado es parte del mantenimiento y se enseñarán los procesos de mantenimiento preventivo correctivo con el fin de identificar fallas comunes ejecutadas y revisiones periódicas realizadas en las calibraciones y mantener el equipo en condiciones óptimas. Esto incluye revisar sistemas mecánicos, neumáticos, sensores, cámaras y cualquier elemento que incluya en la estabilidad del proceso. En general, este diplomado fue diseñado para desarrollar un dominio real del equipo, combinando teoría con práctica, permitiendo comprender cómo se integra cada sistema para lograr un proceso de SMT confiable y de calidad. Bueno, empezaré con lo principal del curso, que es la tecnología SMT, que por sus siglas en inglés es Surface Mount Technology. Es un método de ensamblaje electrónico que consiste en montar y soldar componentes SMD, que por sus siglas es Surface Mount Device, directamente sobre una superficie de circuito impreso que vendría siendo una PCB, que también por sus siglas en inglés es Print Circuit Board. A diferencia de las técnicas tradicionales de montaje por orificio, SMT permite trabajar componentes más pequeños, ligeros y de mayor densidad, lo que hace posible la fabricación de dispositivos electrónicos compactos y precisos, y con un rendimiento superior. El uso de SMT se ha convertido en un estándar en la industria electrónica moderna debido a sus ventajas de velocidad de producción, confiabilidad y reduciendo costos, y la optimización de espacios en las tarjetas. Gracias a esta tecnología, hoy es posible diseñar equipos mucho más complejos en dimensiones reducidas, como teléfonos móviles, computadoras, módulos automotrices, sensores y equipos médicos, entre otros muchos más. El proceso general de ensamblaje de SMT se compone de varias etapas consecutivas, cada uno indispensable para garantizar que los componentes queden colocados y soldados correctamente. Uno de los pasos es la impresión por soldadura screen printer. En esta primera fase se deposita pasta de soldadura sobre las zonas de la PCB donde irán colocados los componentes. Esto se hace mediante una malla o plantilla stencil, que se refiere a la cantidad exacta de pasta para cada pad. Una impresión adecuada es fundamental para evitar los defectos como componentes de soldadura
que falta de contacto o soldaduras frías. También el siguiente paso es la verificación de altura y volumen de la pasta, SPI, que viene siendo Solder Pass Inspection. Se encarga de revisar la uniformidad, la altura y el volumen de pasta que vendría siendo depositada en esta inspección temprana, que permite detectar errores antes de continuar con el proceso, disminuyendo retrabajos y aumentando la calidad del ensamblaje. Sé que en este proceso voy muy rápido, pero me gustaría que supieran todo sobre lo que es el proceso de ASMT, y que también tengan en cuenta de que es muy largo el tema y no me va a dar tiempo para explicar todo, pero me gustaría continuar con lo que vendría siendo la colocación de componentes, que en este caso es el feeder y el nozzle. En esta etapa se centra en la acción de las máquinas colocadas. Los feeders suministran los componentes y los nozzles lo toman, orientando y colocando en posiciones programadas del PCB. La precisión y rapidez de esta etapa es clave para lograr altos niveles de productividad y calidad. La inspección óptima y automática. Una vez que los componentes fueron colocados, el sistema I/O reciba que cada pieza esté en su posición correcta, con la orientación adecuada y sin desplazamientos o faltantes. Es una herramienta esencial para garantizar la integridad del ensamblaje. De ahí seguimos con el soldado por reflow o reflow oven. Finalmente la PCB pasa por un horno de reflujo donde la pasta de soldadura se funde y se solidifica, uniendo finamente las terminales y de los componentes a las pistas del circuito. El perfil térmico del horno debe estar cuidadosamente controlado para evitar defectos como la soldadura insuficiente, sobrecalentamiento o daño de componentes sensibles. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, hablaré un poco sobre la tecnología Trans-Hole Technology. Es un proceso en el cual los componentes electrónicos se insertan a través de orificios perforados en la PCB y se sueldan al lado opuesto. La mayor resistencia mecánica es ideal para entornos con vibración o estrés físico, más fácil como para prototipos o reparaciones manuales, compatibles con algunos componentes grandes o disponibles en formato SMD. Las desventajas comparadas con ASMT es que ocupa más espacio, menor densidad de componentes y el montaje es más lento y costoso en producción masiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la diferencia entre Trans-Hole Technology y ASMT es que los componentes son más grandes y las patitas suelen salir o atravesar la tablilla, donde podemos encontrarlos en lo que vienen siendo como carritos a control remoto, componentes que son a intemperie o que su producción es muy grande, o sea, lo podemos encontrar en el control del clima muchas veces, y bueno, aquí se muestra una imagen de ejemplo que viene siendo la resistencia y sobresalen las patitas. Ok, bueno, pasaremos con la siguiente diapositiva. Pero bueno, ¿qué es exactamente la impresora stencil? Es la que deposita la pasta de soldadura sobre cada pad con la cantidad exacta para que los componentes SMT se suelden de manera correcta durante el reflow. El proceso inicia cuando el operador coloca manualmente la tarjeta de circuito impreso, en este caso la PCB, junto con la plantilla metálica o el steel. Una vez alineadas ambas piezas, se utiliza una espátula o rasero para extender la pasta de soldadura sobre una superficie del stencil.
La pasta no solo atraviesa las aberturas diseñadas en la plantilla, depositándose en los pads, donde posteriormente se montarán los componentes SMD. En este método requiere precisión en alineación y en la precisión aplicadas durante el respaldo para asegurar la cantidad de pasta sea uniforme y adecuada para cada punto de soldadura. Todo esto viene siendo la colocación manual que se le hace a las tablillas para poder soldar los componentes SMD. Las ventajas de este tipo de impresión manual es la economía, la accesibilidad y que no requiere un equipo especializado. Por ello resultan muy prácticas para quienes están iniciando procesos de SMT, como lo serían las prácticas, más bien en la universidad, o para trabajos donde se necesita flexibilidad. También esto acarrea desventajas, debido a que todos los procesos dependen de la habilidad del operador y es común que existan variaciones en la cantidad de pasta depositada o ligeros desajustes en la alineación de la PCB y el stencil. Esto limita el uso de producción de gran volumen, ya que incrementa la posibilidad de defectos como puentes de soldadura o falta de pasta. Un uso típico es un método, como uso típico, es un método principalmente en laboratorios, áreas de prototipa, perdón, donde se hacen los proyectos de prototipo y las líneas de producción pequeñas, donde la velocidad no es un factor crítico y se prioriza el bajo costo y la facilidad de implementación. Ok, ¿qué hace el SPI? El SPI es Sorted Pass Inspection. Es una etapa crítica dentro del proceso de SMT, ya que permite detectar fallas en la impresión de pasta antes de que la PCB avance a la colocación de componentes. Esta verificación temprana evita desperdicios de retrabajos y fallas funcionales en el producto final. ¿Qué es el SPI y cómo funciona? El SPI utiliza cámaras 2 y 3D para escanear cada dispositivo, cada depósito de la pasta de soldadura sobre la PCB mediante la luz estructurada y algoritmos de análisis. El sistema genera un mapa tridimensional de impresión y compara los valores medidos con los estándares definidos en el programa. El equipo analiza cada pad de forma individual y determina si la cantidad, forma y volumen y posición de la pasta cumplen con los parámetros establecidos en estas mediciones de la tablilla, que permiten asegurar que la impresión sea uniforme y adecuada para crear uniones de soldadura confiables. Los defectos de inspección de SPI, los más comunes que se detectan son ausencia total de pasta, el pad no recibió ningún depósito, se lo saltó, el volumen insuficiente que podría derivar en uniones frías o falta de contacto, el volumen excesivo, muchas veces se vierte pasta de más, altura incorrecta, problemas relacionados a la colocación o posición o los puentes que pueda haber entre soldaduras. Bueno, y se preguntarán qué hace el operador cuando el SPI detecta fallas. Cuando detecta una falla, revisa el stencil y le hace una limpieza o verifica que no hay algún daño o obstrucciones. Ajuste preciso en el trigger y ajusta la velocidad de impresión y corrige el soporte de la PCB si está doblada. Causas comunes de defectos detectados en SPI. Entre los factores que suelen provocar fallas en la impresión se encuentran el stencil desgastado o sucio, la pasta de soldadura seca o contaminada, mala tensión en la plantilla en el marco, restos o rezagos de piezas en las boquillas, la presión incorrecta, mala alineación o parámetros inadecuados de velocidad o precisión.
Todo esto se los comento porque actúa como un punto de control crítico en la línea, ya que cerca del 60% de todos los defectos en el ensamblaje de SMT provienen de la precisión de pasta. Por ello, contar con una verificación en 3D confiable, mejorar el rendimiento general de producción y reduce sorpresas en inspecciones posteriores. El SPI permite que cada PCB avance a pick and place con garantía de que sus pads tienen la cantidad correcta de pasta y evitando fallas que afectarían soldaduras, alineaciones y funcionamiento final del ensamble. Ok, la colocación de pick and place es una de las fases más importantes dentro del proceso SMT, ya que aquí se colocan físicamente los componentes electrónicos sobre la PCB con alta precisión, velocidad y repetitividad. En clase se analizó paso a paso cómo funciona este sistema y qué elementos lo conforman. ¿En qué consiste el proceso de pick and place? La máquina toma cada componente desde su alimentador, que es el feeder, y lo sujeta mediante la boquilla, que es el nozzle, como vacío, con vacío, vaya. Lo orienta correctamente y corrige la posición con ayuda de cámaras y finalmente lo deposita en el pad correspondiente, apoyándose en los datos programados en las máquinas SMT. El éxito de esta etapa depende de la correcta programación, alineación y mantenimiento del sistema, por lo que la clase lo revisamos cada elemento con detalle. Los elementos principales del sistema de colocación, que son los feeders, en este caso vienen siendo los alimentadores. Son unos carretes que nos mostraron en clase que se componen por los pasos y el tamaño de cada componente, que suministran a la máquina. Cada feeder contiene una cinta, charola o carrete desde donde se extraen las piezas. En clase vimos cómo instalar y retirar un feeder correctamente, la importancia de colocar en la ranura exacta indicada por el software, qué significa que el feeder esté activo, ignorado o no detectado, y las señales visuales de luces verde, correcto, y roja, error o falta de material. La precaución al colocar para evitar colisiones con el cabezal. De ahí seguían lo que es el nozzle, que son las boquillas. Son puntas especiales que succionan el componente mediante vacío. Cada boquilla tiene un diámetro y un diseño específico según el tipo de componente. Los nozzles estándar y los nozzles con goma para piezas irregulares. Leer e interpretar códigos QR que identifican cada boquilla señalada con la interfaz. Tengo imágenes de estas, pero la verdad las subí a un documento y ya luego ah, el documento no me deja recortarlos. Traté de hacer un recorte de pantalla, pero pues ya no las quise meter porque la verdad este tema es muy largo. Pero continuamos con la siguiente diapositiva. Ok, ¿cómo funciona el proceso paso a paso? La PCB entra desde el SPI y se posiciona. El conveyor la fija, los pines o clamps. El cabezal selecciona la boquilla adecuada, toma el componente desde el feeder con vacío y pasa por la cámara de visión 2D y 3D para la orientación. La máquina compensa la rotación y el offset colocando el componente exactamente sobre la pasta. Repite el proceso cada uno de los miles de componentes. Y finalmente la PCB sale hacia el horno de reflow. Todo este proceso abarca en la máquina. Actualmente es un proceso muy largo, pero visto en prácticas es demasiado rápido. La explicación de esto
Perdón, es que ya me cansé. La explicación de esto es de que en el programa y la utilización de la máquina es un proceso entre comillas sencillo, pero a la vez complicado, ya que se necesita de demasiado conocimiento y aprender a leer el manual de una manera correcta, ya que todo esto puede llevar a una mala colocación, una mala programación o que en este caso podamos o lleguemos a dañar algún componente de la máquina. Entonces, continuaré con el siguiente diapositiva. Ok, en este proceso de Automatic Optical Inspection es una etapa fundamental en el proceso de SMT, cuyo propósito es verificar automáticamente la correcta colocación de los componentes antes y o después del proceso de reflow. En clase analizamos cómo funciona y qué tipos de defectos detecta y por qué es tan importante para asegurar la calidad de la producción. El funcionamiento del IOI es la que utiliza cámaras de alta resolución iluminación controlada, algoritmos de análisis para comparar la PCB ensablada contra un modelo de referencia, que en este caso vendría siendo el Gerber. El sistema revisa cada componente, pad y orientación, determinando así el ensamble que cumple con los parámetros definidos. Como podemos ver en las imágenes, una cámara 2D genera lo que viene siendo el escaneo alzado de la PCB mediante que el escaneo 3D, que son múltiples cámaras de alta resolución, escanean alrededor para obtener una vista en 3D en el programa, donde podemos ver cómo fue colocada la pasta, si está bien hecha las conexiones, y así analiza y compara con la de una tablilla Gerber. Como podemos ver, los defectos más comunes en IOI que nos ayudan a encontrar estos defectos, podemos ver que la pasta de soldadura fue colocada mal y se unieron pines que deberían de estar separados, o en su defecto en el lado derecho podemos ver como hay un desfase en la colocación de resistencias, donde podemos ver que o faltó también lo que es el material de soldadura, o en su defecto tuvo un excedente, donde podemos ver los componentes. Ok, en el proceso de reflow es la etapa en la que la pasta de soldadura se funde para crear uniones eléctricas y mecánicas entre los componentes SMD y la PCB. En clase analizamos a detalle cómo funciona un horno reflow, qué parámetros deben controlarse y cuáles son los defectos más comunes derivados de un mal perfil técnico. Lo que consiste es que después de que los componentes han sido colocados sobre la PCB con pasta de soldadura, la tarjeta entra en el horno de reflow y dentro del horno la PCB avanza a través de varias zonas con temperaturas controladas que calientan progresivamente la pasta hasta fundirla y luego solidificarse. En este proceso se debe de seguir el perfil técnico específico para cada tipo de producto: pasta, grosor de PCB y cantidad de masa térmica. Finalmente, también en el diplomado vimos lo que es el mantenimiento de máquinas Fuji y SMT. El mantenimiento de las máquinas Fuji es crítico para garantizar la precisión y estabilidad del proceso y evitar paros de línea costosos, que se dividen en mantenimiento diario, semanal, mensual y anual, siguiendo los estándares del fabricante. Pero, como nos comentó Rodrigo, muchas veces parar una máquina pues conlleva muchos gastos, porque son máquinas especializadas en producciones de cantidad por hora que no se pueden parar y que generan costos millonarios. Entonces, cada programación de mantenimiento se hace mensual o en su defecto anual, ya que pues estas máquinas son muy utilizadas.
Me gustaría platicarles también sobre lo que fue lo que vimos en cuestión de programación, pero dado que el tiempo es muy corto, lo dejaremos hasta aquí. También con respecto al mantenimiento es muy extenso y pues espero que toda la información que les he brindado les sirva de ayuda y comprendan más el tema. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y me despido. Hasta luego.